Yo tampoco estoy, precisamente saltando de alegría. Eso provocó un bufido de ambos antes de que Minoru finalmente se girara y subiera a un kota con aspecto angustiado a su espalda. Izuku se aseguró de levantar el pulgar. Todo irá bien. Nos vemos en el campamento. Izuku vio a Minoru subir a Kota a su espalda y escabullirse. Izuku casi se rió de la escena. Kota era más alto que su compañero. Una vez que se perdieron de vista e Izuku se quedó solo, la fuerza de voluntad que lo había mantenido en pie comenzó a flaquear. Se tambaleó una vez, dos veces. Entonces, al tercer paso, Izuku llegó a un gran árbol y se apoyó contra él. Lo que quedaba de esa voluntad finalmente se desvaneció cuando agotó sus últimas fuerzas para descender al suelo, sentándose al pie del tronco. Me pregunto, si me meteré en problemas. El mundo se volvió borroso. Pequeñas volutas negras se deslizaban por los bordes de su visión, un vacío oscuro que se cernía sobre él y dificultaba la visión del oscuro bosque. SHH. Izuku apenas percibió el sonido de alguien arrodillado junto a él. Una mano enguantada de amarillo le rozó la cabeza, evitando el corte profundo y acariciándole el cabello con suavidad. Una voz de mujer, fuerte pero compasiva, acalló esa preocupación. Está bien. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien, chico. Nana, la séptima portadora de One for All y mentora de All Might, surgió de las nubes negras. Y ella no estaba sola. Cuando Himiko salió de entre los densos arbustos hacia el sendero abierto que conducía al campamento, quedó atrapada al instante. Algo se enredó en su brazo y fue atraído con fuerza. Gruñendo, Himiko se retorció y saltó en el aire, soltando lo que la tenía atrapada. Mientras rodaba, enrolló la tela alrededor de su cuerpo y acortaba la distancia entre ella y quienquiera que hubiera decidido ser tan tonto como para intentar capturarla. Con el cuchillo en la mano, dio una voltereta sobre su posible agresor e intentó clavarle el cuchillo en el hombro. Pero el hombre se retorció y el bosque resonó con el crujido de metal contra metal. La punta del cuchillo de Himiko se había estrellado contra la parte plana del cuchillo de combate del hombre que la había usado para detenerla. Con un gruñido de fastidio, Himiko pasó una pierna alrededor del cuello del hombre, enganchó su rodilla para agarrarse y lo tiró hacia abajo con ella mientras caía al suelo. Girando el cuchillo en su mano, Himiko apuntó la hoja hacia arriba y la empujó hacia la cabeza del hombre, justo cuando el hombre tenía el cuchillo apuntando hacia abajo y lo estaba clavando en su pecho. Detener. Ambos cuchillos se congelaron en pleno golpe. Estoga, maldita sea. Ambos soldadores de cuchillos miraron al que gritaba. Mignig parecía estar sufriendo un ataque, desgarrada y exasperada. Himiko parpadeó y se giró justo al mismo tiempo que Aizawa. Profesora y alumna se miraron, tomándose un momento antes de retirar sus espadas. Mignig se arrodilló rápidamente junto a la pareja, intentando quitarle a Himiko la tela de captura de Aizawa. Los dos se ven fatal, observó Himiko. Su tono carecía de burla y condescendencia. Vio lo desaliñados que estaban. ¿Te has topado con alguien seguro de sí mismo? Mignig gruñó. Algo así. ¿Está en peligro el campamento? ¿Qué pasa con todos los que se llevaron a rastras para recibir clases? Atacaron, pero tras la repentina explosión, decidieron retirarse y, supongo, reagruparse con sus conspiradores. ¿Te refieres a la explosión de Izuku? Himiko sintió que era necesario decirlo. Eso prácticamente confirma que fue Izuku. Aizawa frunció el ceño. Quizás. Pero ya nos ocuparemos de eso cuando podamos. Tus compañeros no participaron en la pelea del campamento, y Bladkin está protegiendo a la gente que empieza a llegar. Esperábamos encontrarnos con todos ustedes, pero hasta ahora son los primeros en cruzarse en nuestro camino. Aizawa miró hacia atrás, desde donde Himiko había saltado, como si esperara que alguien la siguiera. Te emparejaron con Koda. ¿Dónde está? De vuelta con Momo, Kyoka y el representante de 1B. Me enviaron adelante porque todos necesitan saber qué está pasando. El tono serio en la voz de Himiko atrajo la atención de los dos héroes. Himiko no era de las que se tomaban las cosas en serio a menos que fueran realmente malas. Sin embargo, Mignig notó un ligero temblor. Himiko contenía una profunda emoción. También había algo en su mirada que iba más allá de la preocupación que sabía que sentía por sus seres queridos. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué necesitamos saber? Aizawa fue directo al grano. La mayor parte del 1B está fuera de servicio. Kendo llevaba un montón de ellos.
La Liga de Villanos no solo empezó a quemar el bosque para sembrar el pánico, sino que tenían a alguien allí llenándolo de gas, tenían a Saito. Él está trabajando con ellos. Incluso el normalmente monótono Aizawa pareció sorprendido al oír esto. ¿Pero los cuerpos? Shigaraki los mató, pero después de que Momo y yo lo interrogamos, resultó que estaba muy involucrado en su asesinato. Al parecer, Shigaraki no fue allí molesto porque alguien intentó atacar a Izuku. Fue allí para reclutarlo. Y Saito aprovechó la oportunidad. Y de repente, la pregunta de Midnight recibió respuesta. Ella también acortaba la distancia y, para sorpresa de Himiko, la abrazó con fuerza. Himiko se quedó paralizada. ¿Qué estás? Midnight la apretó aún más. Mi gorrilla, Uraraka y Yasui no están, y necesitas un abrazo. Himiko, a pesar de todo, no tenía argumentos en contra. Así que, a regañadientes al menos eso se dijo a sí misma, aceptó el abrazo y el consuelo. Tenía a Saito, dijo Aizawa después de unos momentos. En pasado. Oh, mierda. A Midnight no le gustó a dónde iba su mente con esa observación. Está vivo. Pero perdió su máscara de gas, así que no puede usar su don como antes sin quitarse la vida. Puso los ojos en blanco al sentir que Midnight se relajaba. Pero escapó de todas llenas. Aizawa miró a Midnight con una ceja levantada. ¿Se te escapó un villano novato sin entrenamiento? Alejándose de Midnight, Himiko se retorció las manos. Sí, eso es lo otro que necesitaba contarles. La situación es, potencialmente mucho peor de lo que parece. Midnight señaló hacia el humo. ¿Peor que todo eso? La Liga de Villanos tiene un miembro, tienen a alguien llamado Jin con ellos. Es, alguien que conocí al final de mi tiempo con el señor Stein. Jin era agradable. Solitario, pero algo jovial. El señor Stein y yo nos quedamos un tiempo en su edificio. El lugar estaba bastante deteriorado, así que era un buen lugar para pasar desapercibidos. El señor Stein acababa de matar a un héroe, no recuerdo quién, y dijo que era mejor quedarse quieto que intentar escapar. Jin era nuestro vecino. Probablemente sabía que traíamos malas intenciones, pero no le interesaba hacer preguntas. Buen tipo. Ymir corrió con frialdad. Lo visitaba incluso cuando el señor Stein me decía que no. Se sentía solo. La risa se apagó en sus labios. Estuvimos en ese apartamento 2 semanas. Los primeros días, todo iba bien. Entonces, un día, llega a casa deprimido. No sé por qué, pero empieza a hablar de por qué tiene que trabajar tanto. Antes de irse a su apartamento, hizo algunas copias de sí mismo. Ese era su don. Doble. Podía hacer 2 copias de sí mismo, y luego las copias podían hacer 2 copias. Lo presumió una vez. Midnight notó una expresión de dolor en el rostro de Himiko. Lo que fuera que viniera después, se arrepentía. Eso no era algo que ocurriera muy a menudo. Creo que, hacer esos clones cuando estaba tan mal, empezó el problema. Creo que ellos, prácticamente llenaron su apartamento de copias. Porque poco después, empezamos a oír muchos gritos. Muchos gritos, preguntando si alguien recordaba quién era el original. Himiko respiró hondo. Entonces empezaron a matarse. Gritaban que eran reales y que los falsos tenían que morir. Pasaron los siguientes 9 días matándose. Durante ese tiempo, el señor Stein me prohibió entrar. Probablemente le preocupaba que la pelea se extendiera a todo el edificio y nos arrastrara a nosotros. Y a las autoridades. Himiko suspiró. Cuando terminó y la habitación quedó en silencio, el señor Stein dijo que era hora de irnos. Por supuesto, tenía que ir a ver cómo estaba Jin. Lo encontré solo en su apartamento, hecho un desastre, con la cara abierta. Me miró, y me giré para seguir al señor Stein. Hasta ahora, pensé que estaba muerto. Pero me encontré con 2 de sus copias, clones de otros miembros de esta fuerza de ataque. Algún imbécil lagarto, y una copia del tipo que quemó el bosque, si tuviera que adivinar. Himiko los miró a los ojos. Jin solo puede hacer 2 copias a la vez. Pero si se copia a sí mismo y los clones hacen copias. Aizawa maldijo en voz baja, mientras Midnight se frotaba la frente. Podríamos ser superados. Si ese fuera el caso, comenzó Aizawa, ya lo habrían hecho. Nos habrían lanzado una oleada de copias ilimitadas. Pero hasta ahora, no parece ser así. Puede que haya factores que lo impidan, pero no podemos estar seguros.
O sea, si fuera yo y tuviera acceso a un villano con fuego y Jin, crearía infinitos villanos de fuego y nos reduciría a cenizas. Y Miko ignoró las miradas. Pero Saito mencionó algo mientras desvariaba. Que la liga está aquí por algo. Y me dolería por ello. No dijo qué, pero probablemente sea por eso que no nos han arrasado por completo. Mignig se cruzó de brazos, tamborileando con los dedos. Eso no es genial. Además, aunque este tal Jin solo pueda hacer 2 copias, nos pone en gran desventaja. Si puede hacer 2 más del villano contra el que luchamos, estamos perdidos. Bueno, los clones son súper frágiles. Así que con unos cuantos golpes fuertes se derriten. ¿Contra quién lucharías, de todas formas? Mignig gruñó. Un hombre lobo fumando puros azules. Y Miko giró la cabeza de golpe. ¿Hombre lobo azul? ¿Fumando? ¿Como un puro? ¿Tenía rastas? Aizawa y Mignig asintieron. Oh, mierda, Quimera está aquí. Antes de que los profesores pudieran preguntar cómo conocía a ese tipo, se armó un gran revuelo entre los arbustos. Los ojos de Aizawa brillaron rojos mientras Himiko preparaba su cuchillo. Justo antes de que unos pantalones y una camisa aparecieran de repente entre los arbustos. Aizawa-sensei. Justo detrás de Toru, Masirao, Fumikage, Mei, y Toshi y Mezo entraron al sendero, jadeando y con bastantes raspones y cortes. Y Miko notó que los cortes definitivamente no provenían de ninguna rama por la que hubieran pasado al examinar a Itoshi. Mezo hizo una mueca cuando Mignig le presionó un corte en un brazo. No. Nos tendió una emboscada un villano. Nos sacó de las sombras. Podía hacer que le crecieran los dientes como si fueran patas de araña gigantes con cuchillas. ¿Sus dientes? Preguntó Aizawa con un tono sombrío. ¿Estás seguro? Mignig rezaba en silencio para que no lo estuvieran. Todo el grupo asintió y Toru agregó. No es algo que se pueda confundir fácilmente. Moonfish siseó a Aizawa. Se informó que había escapado hace poco mientras lo transportaban al Tártaro para su ejecución. Los estudiantes miraron a Aizawa con asombro. Incluso en un mundo lleno de villanos, era extremadamente raro que alguien fuera condenado a muerte. Eso implicaba que, quienquiera que fuese Moonfish, era extremadamente peligroso. Oh, no, Masirao palideció. Ida, Todoroki, Asui y Mineta estaban con nosotros, pero nos separamos. El villano estaba concentrado en ellos cuando Ida nos ordenó ir al campamento. Todos escucharon la respiración agitada que Himiko tomó por la nariz. Sombra Oscura salió y le dio un codazo a Fumikage. Cuéntales lo otro. ¿Otra cosa? Preguntó Mignig. Sí, mientras corríamos, escuché a Moonfish decir algo que parece indicar que buscaba a alguien en específico. Alguien a quien no podía lastimar. Aizawa y Mignig miraron a Fumikage y luego giraron la cabeza hacia Himiko. Aizawa se cruzó de brazos. Eso parece confirmar que este ataque tiene un propósito además de causar caos. Espera. ¿Alguien? Preguntó Himiko bruscamente. ¿Este cabrón buscaba a alguien? Fumikage asintió. Sí. Dijo. No nos dejen. Y Toshi parpadeó. Espera, eso fue. Pensé que estaba con Ida y los demás. Minoru salió a trompicones del bosque, pero para sorpresa de todos, cayó de bruces. Junto con Kota, que se aferraba a su espalda, lo llevaban a caballito torpe pero desesperadamente. Dios mío. ¿Es ese el sobrino de Mandalay? Santo cielo. Espera, ¿eso es sangre? Profesores y alumnos acudieron en su ayuda. Aizawa levantó y sujetó a Kota, y comenzó a examinarlo rápidamente. Las manchas de sangre en la ropa del chico lo hicieron temer lo peor, mientras que Mignig volteó a Minoru y le levantó los brazos por encima de la cabeza, animándolo a respirar lenta y profundamente. Tranquilo. Tranquilo, los tenemos. Ya están bien. Miró a Aizawa y suspiró al ver que bajaba el tono de su examen frenético. Está ileso, dijo Aizawa a los preocupados estudiantes mientras miraban entre ellos dos. Mezo se arrodilló junto a Minoru. ¿Estás bien? Después del ataque y de que nos separaran, te perdimos de vista. Solo, buf, buf. Corrí, dijo Minoru con voz entrecortada. Tengo, buf, buf. Buf, buf. Y Toshi puso una mano sobre el pecho de Minoru. Tranquilo. Acabas de venir corriendo con alguien más grande que tú. Aprovecha para respirar y luego... Mi gorilla está herido. Exclamó Minoru finalmente. Es su sangre la que está en Kota.
Mignig le lanzó a Aizawa una mirada alarmada. Había mucha sangre en la ropa de Kota. Himiko siseó. ¿Te duele? Minoru hizo una mueca al ver el ojo dorado de Himiko fijo en él, pero Kota gimió débilmente. Un villano me atacó. Encontró mi escondite e iba a... Parecía el villano que se llevó a mamá y papá. Kota estaba al borde de las lágrimas. Después de todo lo sucedido, se aferraba a un hilo muscular. Minoru por fin sintió que podía incorporarse. Midoriya dijo algo así como que no era el tipo en realidad, sino otro villano usando su cuerpo. La verdad es que fue muy confuso y no insistí. Midoriya no estaba del todo presente cuando me dijo que me llevara al niño y corriera al campamento. Y Miko apretó los dientes, conteniéndose para no acusar a Minoru de abandonar a Izuku. Si Izuku le hubiera dicho a Mineta que se llevara al niño, ni hablar, habría aceptado un no por respuesta. Joder. Aizawa se levantó, abrazando a Kota. ¿Qué lesiones tuvo Midoriya? Supongo que similares a las de Luz y el festival deportivo. Conmoción cerebral y. Minoru negó con la cabeza. ¿Qué? Caminaba, más o menos, pero, su brazo derecho tenía grandes perforaciones y cortes. Minoru se estremeció. Su cara también Minoru tuvo que esforzarse para no vomitar. No había tenido tiempo de pensarlo bien cuando vio la lesión, ni durante toda la carrera, solo se concentraba en poner a salvo a Kota, pero ahora, tenía la cara abierta. Tomó su mano y se pasó los dedos por el lado derecho de la cara, disminuyendo la velocidad al tocarse el ojo. Puede que ya no tenga ojo. No lo sé. Se hizo un silencio sepulcral tras soltar esa horrible información. Entonces, cuando Himiko se giró, Mignig la agarró de la muñeca. No. Miró a Mei. Tienes dispositivos en Midoriya. Te he oído hablar de ello desde que llegaste. Mei sacó rápidamente su pequeño dispositivo portátil. Sí. Sí, tengo lecturas. Las lecturas son débiles, Mei hizo una pausa mientras revisaba los datos que tenía a mano, recordando cómo se veían antes de la carrera loca lejos de Moonfish. No tengo lecturas médicas como quieres. Pero lo que tengo dice que probablemente esté a punto de desmayarse o ya lo está. Aizawa frunció el ceño. ¿Puedes decirnos dónde está? No. Mei interrumpió rápidamente el enfado que sentía de Himiko. Si necesitabas que te indicara una ciudad del otro lado del mundo, sí. Pero lo único que puedo decir es que está en el bosque. Hizo una pausa. Debería poder armar algo en mi laboratorio móvil. Himiko gritó. Mierda. ¿Por qué sigue pasando esto? Sigue haciéndose daño. Kota hizo una mueca y Himiko casi se rompe un colmillo al callarse. No quise decir. Dejando de lado la tendencia de Midoriya a lastimarse, comenzó Aizawa, pero Kota habló por encima de él. El villano lo quería, interrumpió Kota, haciendo que todos lo miraran. No paraba de gritar y despotricar que solo había venido para matarlo. El villano odiaba a Midoriya. Lo odiaba. Itoshi se rascó la cabeza. Un momento. ¿Este villano quería matar a Midoriya? ¿Estás seguro? Kota asintió. Dijo algo sobre que no le importaba lo que... Kota frunció el ceño intentando recordar el nombre que había oído. ¿Shigaraki? Mignig preguntó sombríamente. Sí. Dijo que no le importaba lo que dijeran Shigaraki ni la televisión. Estaba aquí para matar a Midoriya. A cada persona le tomó un tiempo distinto llegar al mismo pensamiento horrible. Por muy malo que fuera que un villano hubiera querido matar a Izuku y estuviera dispuesto a desafiar las órdenes, eso significaba que alguien, ya fuera el propio Tomura o quien quiera que fuera ese personaje de la televisión, había dado órdenes sobre Izuku. Y Himiko empezaba a tener dificultad para respirar. Moonfish dijo que estaba buscando a la persona sencilla. Fumikage finalmente terminó lo que había empezado a decir antes de que aparecieran Minoru y Kota. 1. Un villano que desafía las órdenes de no lastimar a Izuku. 2. Moonfish comenta que estaba buscando a la persona sencilla. 3. Saito dice que cualquier cosa que tome la liga de villanos lastimará a Himiko. Incluso quienes no tenían las 3 piezas sabían lo que estaba pasando. Pero Aizawa, Mignig y Himiko tenían todas las piezas del rompecabezas y ahora lo sabían. La liga de villanos va tras Midoriya, gruñó Aizawa. Esto no es un ataque. Esta operación es un secuestro. Tienes que soltarme, le susurró Himiko a Mignig cuando el agarre de la mujer se hizo más fuerte.
Mignig sujetaba a un gato salvaje por la cola y estaba a punto de ser destrozada. Pero no estaba dispuesta a soltarlo. Tiene razón, déjala ir. Aizawa lanzó una bomba justo en el regazo de Mignig que las dejó atónitas a ella y a Himiko. ¿Qué? Ahora mismo, necesitamos actuar con rapidez e inteligencia. 3 objetivos. 3 de nosotros para llevarlos a cabo. Aizawa explicó rápidamente. Mignig, necesitas llegar a las Wild Wild Pussycats como planeamos originalmente. Pero ahora es imperativo que Mandalay envíe el mensaje. Mignig frunció el ceño, pero no discutió. No le gustaba la idea, pero la realidad de la situación dejaba bastante claro que era necesario actuar. ¿Mensaje? Preguntó Himiko. Bajo mi autorización, todos los estudiantes tienen permiso de luchar y defenderse. Fumikage miró a Mezo y ambos se acercaron. Estamos listos para volver. Oh Dios, Minoru intentó no sonar demasiado aterrorizado ante la perspectiva. No. La orden es para que la usen los estudiantes al regresar al campamento. Los escoltaré el resto del camino, donde se alojarán. Aizawa no estaba usando su don, pero todos los niños juraban que sus ojos brillaban de rojo. Al ver que nadie se atrevía a discutir, se giró hacia Himiko. A ti, sin embargo, te enviaré al bosque. No. No somos, comenzó Mignig, pero Aizawa no estaba dispuesto a aceptarlo. No podemos fingir que es solo una estudiante más ahora mismo. Necesitamos sus habilidades y experiencia. La cruda realidad de la situación golpeó a Mignig en la cara, con fuerza. Toga. Encuentra a Midoriya. Tráelo de vuelta si puedes. Si no, escóndete con él. ¿Entendido? Himiko asintió, pero esperó. No se soltó de la muñeca de Mignig. La miró y se permitió hablar en voz baja. Dile a Mandalay que Kota está a salvo. Y asegúrate de que ella también envíe ese mensaje. Si Izuku sabe que está a salvo, será más fácil para mí controlarlo. Mignig odiaba esto. Su ceño fruncido lo dejaba claro como el agua. Ella aún así la soltó. Y Himiko se fue. Pronto, Mignig también se dirigió hacia los demás héroes, y luego a Aizawa también. Mientras él y los estudiantes regresaban corriendo al campamento, Kota hundió la cara en el hombro del maestro. Siguió protegiéndome. Después de que le dijera todas esas cosas malas. Así es Midoriya, respondió Aizawa en voz baja. Siempre pendiente de los demás. Pero nunca él mismo. Y esta vez, a Aizawa le preocupaba que Izuku tuviera que afrontar las consecuencias. Aunque, al parecer, una vez más Izuku se había visto obligado a actuar. Maldita sea. Izuku estaba abajo, con su espalda contra el árbol y el trasero en el suelo, su cabeza inclinada hacia un lado mientras pasaba de estar consciente a algo más cercano a soñar, y viceversa. En un instante, el mundo a su alrededor era el bosque. Oscuro, aterrador, pero normal, salvo por el hecho de que estaba siendo arrasado y que había peligrosos villanos escondidos en cada sombra. Pero al menos el bosque estaba tranquilo. Porque cuando desapareció, al perder la consciencia de Izuku, el bosque fue engullido por nubes negras. Lo cual, cualquiera pensaría, fue lo suficientemente aterrador como para hacer que Izuku quisiera permanecer despierto. Pero no fue el miedo lo que le hizo luchar por mantener los ojos abiertos. ¿Tan fuerte? El hecho era que en el sueño negro y sombrío, las discusiones que se desarrollaban eran increíblemente molestas de escuchar. El noveno hizo lo que tenía que hacer para ganar. Es lo que se esperaba, señaló Bruce con toda la brusquedad y la falta de cortesía que cabría esperar de un médico titular. Daigoro murmuró algo en su español nativo. Y el premio a la mayor gilipollez dicha es para. Mientras se alejaba unos pasos de Bruce, decidiendo que interponerse entre uno de los veteranos de guerra de One for All y la matrona heroína de One for All no era el lugar adecuado. Nana miró a Bruce con enojo desde su sitio junto a Izuku, que estaba desplomado y, esperaba, afortunadamente recuperado. Di algo así otra vez y te parto la mandíbula. Ikage se pasó un dedo por la mandíbula. ¿Pueden romperse nuestros huesos aquí? En se encogió de hombros. Ella sería quien lo averiguara. Kudo se acercó a su amiga. Tiene razón. Ahora no es momento para el cariño maternal. La batalla no ha terminado. El noveno necesita. Nana ya estaba de pie, lista para luchar en ese preciso instante. ¿No ves lo mal que está? Bruce, sin dudarlo, dijo. No está tan mal herido como cuando despertamos.
No tiene las piernas rotas y no necesita ambos brazos para luchar con su ki. Grieta. Daigoro se recompuso y asestó el tercero en la boca, tirándolo hacia atrás, donde Kudo lo atrapó. Estrechándole la mano, el hombre moreno reflexionó. Vaya, eso sí que se sintió bastante sólido. Probablemente podría romperte la mandíbula si lo intentara. En el extraño paisaje, Nana y Daigoro estaban junto a Izuku. Kudo y Bruce estaban frente a ellos. Mientras se gestaba una pelea entre el quinto, el séptimo, el segundo y el tercero, el cuarto y el sexto se movieron para interponerse entre los dos grupos. A lo lejos, el mayor y la llama del octavo observaban la escena, inmóviles y en silencio. Izuku murmuró e hizo una mueca. Sería genial si mi cerebro fuera papilla ahora mismo. Era bastante, no, estaba muy seguro de que Ochako le daría una bofetada por decir eso. La única voz tenía razón. Ya le habían hecho heridas mucho peores. El problema era que, al menos las últimas veces, había sufrido una conmoción cerebral tan grave que tenía el cerebro entumecido, así que no sentía la gravedad de sus heridas. Esta vez, no tuvo tanta suerte, así que pudo sentir lo mal que estaban las cosas. Todos los vestigios bajaron la mirada. Ikage se arrodilló frente a él y agitó la mano. Miren, el joven está inconsciente. No importa si hizo lo correcto o no. Nana frunció el ceño. O si sus heridas no son tan graves como creen. Bruce se cruzó de brazos. No le quedan fuerzas para hacer nada más. Está agotado. En asintió, feliz de asumir el papel de pacificador junto a Ikage. Dudo que el chico se mueva de aquí hasta que lleguen refuerzos y se lo lleven. Solo nos queda esperar que lleguen pronto y que los demás estudiantes puedan defenderse o evitar enfrentamientos con otros villanos como el que enfrentó Midoriya. Parecía que al menos las voces del pasado estaban dispuestas a aceptar que, tal como estaban las cosas, el papel de Izuku para esa noche, para bien o para mal, estaba terminado. Respaldo. Otros, estudiantes. Otros, villanos. Mover. Un gruñido húmedo y angustiado, ahogado por un cuerpo que necesitaba detenerse, captó la atención de los fantasmas. Observaron cómo Izuku retraía la pierna, plantando los talones en la hierba. Su brazo izquierdo intacto se alzó, clavando los dedos en la corteza del árbol mientras Izuku se ponía de pie. ¿Qué cojones? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Niño. Nana regresó al lado de Izuku, sus manos instintivamente fueron a sus hombros para empujarlo hacia abajo. Pero para su horror, lo atravesó, sus manos se desvanecieron en humo antes de que se retirara y volvieran a formarse. Maldijo en voz baja, detestando que el vínculo no fuera lo suficientemente fuerte como para que hubiera interacción entre ellos e Izuku. Maldita sea, chico. Quédate abajo, vas a hacer que... Izuku dejó escapar un gemido de dolor al levantarse. El goteo húmedo de sangre al caer sobre la hierba parecía estruendoso y resonó demasiado tiempo a su alrededor. Midoriya, por favor. Quédate abajo. Vas a empeorar las cosas. Izuku, tambaleándose, dio un paso. Luego otro. Haciendo que Nana esté a punto de arrancarse los pelos. ¿Qué haces despierta? Izuku hizo una pausa y sorprendió a Nana cuando giró la cabeza y la miró directamente. Ochako, ¿no puedo dejarla sola? Mover. Izuku se adentró en la oscuridad. Dedicando más esfuerzo y atención a asegurarse de que sus pies siguieran moviéndose que a la dirección en la que iba. Y a cada paso, los fantasmas se desvanecían, de vuelta al núcleo de One for All. Atrás. Nos retiramos. Ordenó Veros, disparando varias flechas mientras volvía a elevarse hacia el cielo, poniendo la mayor distancia posible entre ella y la recién llegada Midnight. No te acerques a ella. Midnight habría sentido un pequeño aumento en su orgullo al ser reconocida tan rápidamente y señalada como una amenaza, si no hubiera estado ocupada esquivando flechas. Spinner atacó con furia a Mandalay, quien lo esquivó y le propinó un revés en el hocico. Retrocedió tambaleándose y gruñó. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Hacernos striptease? Un resplandor azul brillante envolvió a Spinner antes de ser lanzado hacia atrás, hacia los veros rojos y brillantes, gracias a que Magnus se dio cuenta del problema al mismo tiempo. Lo siento, cariño, les dan números y su don no nos sirve. Magnus se giró y salió corriendo. Tiger gruñó y empezó a perseguirlo, pero Mandalay lo gritó. No. No tenemos ni idea de si se están reagrupando con más villanos. Se arrodilló junto a un Pixie Bot jadeante.
Además, tenemos que llevar a Ryuko al campamento para que reciba atención médica. Mignig se arrodilló junto al grupo. ¿Los estudiantes que se fueron lo lograron? Mignig frunció el ceño. Algunos sí, pero las cosas se han complicado. Te lo explicaré cuando volvamos. Pero debes saber que tenemos a Kota. La fachada profesional de Mandalay se quebró. Su alivio amenazó con sacarla de la mentalidad que necesitaba. La cual Mignig necesitaba. Escucha. Tengo 2 mensajes de Aizawa. Y necesito que los envíes. Las cosas están mal. Muy mal. Yao Momo. Justo ahí. El repentino crujido de hojas y ramas advirtió a Kyoka que alguien se acercaba rápidamente. Momo solo necesitaba reaccionar. Girándose, blandió su bo y lo clavó en la oscura maleza. Solo para dar un grito de sorpresa cuando salió volando violentamente de sus manos en una furia de fuego y humo. Desequilibrada, no pudo defenderse cuando alguien salió de la bola de fuego y se estrelló contra ella, tirándola al suelo y presionando la palma de la mano contra el costado de su cabeza. Kyoka gritó mientras sus hacks salían volando, pero otra persona salió de entre los arbustos y los atrapó, envolviéndolos y tirando de Kyoka hacia ellos. Sus pies fueron derribados por una patada, y con sus hacks tensos, el segundo atacante la clavó en el pecho. ¡Guau, espera! Gritó Itsuka. Momo soltó un gruñido muy poco femenino. Suéltala ya. Mientras, de todo su cuerpo, creó múltiples machetes, con las hojas apuntando hacia su atacante. Todos estaban a punto de alargarse mientras se preparaba para lanzarlos contra quien la sujetara. Suelta a Hiro o yo. Espera. Hiro. Gritó de repente el segundo atacante. Paren todos. Gritó Itsuka de nuevo. Son del 1A. Todos son de la misma clase. Momo sintió que su cabeza se ladeaba cuando su atacante le arrancó la máscara de gas. ¿Qué demonios? Coleta. Kyoka sintió que le quitaban algo de presión del pecho y aprovechó la oportunidad para estirarse y quitarse la máscara. Momo y Kyoka se encontraron mirando a Ochako y Katsuki. Los 2 adolescentes se giraron y vieron que Koji ya se había quitado la máscara y se apresuraba a quitársela a Itsuka. Ochako jadeó y rápidamente se bajó de Kyoka y la ayudó a ponerse de pie. Lo sentimos mucho. No los reconocimos, simplemente nos atacaron mientras corríamos y nosotros simplemente... Todos ustedes avanzaron hacia nosotros sin anunciarse. Dada la situación, fue una gran imprudencia, replicó Momo secamente mientras se levantaba y dejaba caer al suelo todos los afilados trozos de metal. Katsuki sintió que se le contraía la frente. ¿En serio dices que es culpa nuestra que les hayan dado una paliza? Momo se cruzó de brazos. Ustedes 2 ignoraron descaradamente la orden directa de un héroe al atacarnos. Itsuka tosió. Intentaste golpearme con un palo de escoba de metal. Hubo una breve pausa, antes de que todos dejaran escapar un suspiro largo y estresado y, al unísono, se descomprimieran. Ochako, a pesar del horror de la noche, se echó a reír y Kyoka le ofreció un hombro para apoyarse. Momo se relajó al instante y empezó a hacerse otra camisa nueva mientras Katsuki se frotaba la frente. Joder. ¿Por qué llevaban puestas esas cosas? Koji los señaló con el dedo. Me duele, chilló. Ochako y Katsuki se miraron. Era evidente que ambos habían pasado por un momento difícil. Por la forma en que los 4 los miraban, parecían pensar que eso tenía prioridad sobre sus máscaras. Nos encontramos con Shigaraki, explicó Ochako con cuidado. Esperó a que se les pasaran las exclamaciones de asombro antes de añadir, sin entrar en detalles. Y tenía un Nomu, que podía hablar. Silencio. Por favor, verifique, quiero salir de la experiencia 1A, gracias, se quejó Itsuka para sí misma. Hablar. 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 Habló la maldita cosa de luz. Kyoka parecía estar lista para unirse a Itsuka y buscar la salida. Este se parecía más a un centauro Giger. ¡Qué bien! Las pesadillas andantes vienen en diferentes llenas. Kyoka levantó las manos. Katsuki chasqueó la lengua, pero guardó silencio. No iba a mencionar por qué él no podía hablar. Y, desde luego, tampoco iba a agradecerle a Ochako por no haberlo mencionado. Así que, en lugar de eso, cambió de tema al reconocer por fin que Itsuka llevaba a mucha gente en sus brazos. ¿Qué demonios le pasa a uno, ve? ¿Y por qué llevan todos máscaras? Joder, ¿por qué las llevaban? Su mirada se dirigió a Koji. ¿Y qué demonios le pasó?
El único que no es luchador, y parece que le tocó la peor parte. Ochako notó que a Momo, Kyoka e Itsuka no parecía gustarles particularmente la forma en que Katsuki estaba siendo tan despectivo con Koji. La Liga de Villanos tiene un miembro con un don de fuego. Momo hizo una pausa. O al menos, hicieron una copia de un villano con un don de fuego. ¿Una copia? A Ochako no le gustó cómo sonaba eso. ¿Qué les pasó? Mientras Momo explicaba su versión de los hechos, el alivio que Ochako había sentido al escuchar que Himiko estaba bien, justo por delante de todos los demás, se evaporó cuando escuchó lo que había dejado a los compañeros de clase de Itsuka en su estado. ¿Saito? ¿El mismo que emboscó a Himiko afuera de nuestra escuela con todos esos reporteros? ¿Ese Saito? Ochako no podía creer lo que oía. ¿Cómo es posible que algo así suceda? Katsuki se cruzó de brazos. ¿De verdad te sorprende que la mierda se pudriera después de la maniobra que hizo? Ochako no dijo nada. Había estado en el centro de todo el calvario. En retrospectiva, dado lo ocurrido ese día y todo lo que Himiko les había contado después, la forma en que el HPSC y la UA intentaban manipular la historia para que solo él fuera el culpable. Todos intentaron salir airosos de este lío. Salven a Himiko, condenen a Saito. Dios, esto es un desastre, murmuró para sí misma mientras se frotaba la frente. Miró a Katsuki. ¿Por qué parece que la Liga de Villanos nos está tomando el pelo ahora? Eso provocó una mueca de desprecio de Katsuki, pero la ignoró y se concentró en la otra parte de la historia. ¿Y qué hay de esa bastarda clonadora? ¿Te contó algo antes de escaparse? Momo negó con la cabeza. Me temo que no. Pero sí lo conocía por su nombre. No el nombre de villano que usaba Saito. Mustard, interrumpió Katsuki. ¿Eh? Usa también su maldito nombre de villano. Shipstein quiere unirse a Shigaraki y a quien sea que haya metido en este lío, y entonces será Mustard. No Saito. Momo frunció el ceño profundamente, pero fue Kyoka quien objetó con fuerza. Idiota, eso suena bastante deshumanizante viniendo de ti. Tu maldito punto. Ochako se interpuso entre los dos. Perdiendo la concentración. Copia al villano. Vete. Momo continuó. Además de parecer saber quién era este villano, parecía particularmente molesta. No le dio demasiada importancia, pero era obvio después de que el primer clon se disolviera que estaba molesta. Enojada. Ochako no estaba segura de qué pensar. El pasado de Himiko es complicado. Supongo que tiene sentido que conozca a otros villanos. Ya había mencionado algunos antes, pero, ¿fue intencional? ¿Crees que la liga buscaba a gente relacionada con Himiko? No lo creo. Katsuki gruñó con irritación. Mustard parecía particularmente sorprendida de saber quién era Tuice. Entonces, ¿una coincidencia? Momo se encogió de hombros. No estoy segura. Estaba el otro individuo del que hablé. Creo que se llamaba Spinner. Parecía ser seguidor de Stein. Puede que, tras enterarse de que Stein estaba en la Liga de Villanos, los seguidores de su ideología migraran a la organización de forma natural. Lo que significa que podrían estar familiarizados con Toga y ella con ellos. Genial. Eso va a ser un fastidio más tarde, se quejó Katsuki. Ochako lo miró de reojo. ¿Por qué te molesta eso? ¿Qué crees que pasará cuando los medios se enteren de que más idiotas de Stein están haciendo ruido? ¿Y que quizá conozcan a Bunead? Te apuesto a que esto la convertirá en un pararrayos otra vez. Ochako parpadeó y luego maldijo con dureza. Mierda. Koji jadeó, tapándose la boca. Kyoka le dio un golpecito en el costado. Mejor que olvides que oíste eso. Koji asintió con entusiasmo. Katsuki puso los ojos en blanco, pero echó un vistazo a su gran compañero. ¿No han dicho qué le pasó al encantador de animales? ¿Recuerdan al villano del fuego que mencionamos? ¿El que probablemente causó los incendios? Ochako y Katsuki asintieron. Bueno, nos adelantó a Kendo y a mí. Intentó quemarnos con una enorme ráfaga de fuego. Koda saltó y se interpuso entre nosotros y el fuego mientras nos derribaba para ponernos a salvo. Kyoka posó una mano suave sobre el brazo de Koji. Nos salvó la vida y evitó que el fuego nos hiciera daño. Koji hizo algunos gestos tímidos, pero Momo no lo oyó. Te mereces el elogio, Koda. Voy a asegurarme de que la escuela sepa lo valiente que fuiste. Escucha, agregó Itsuka. HMPH Katsuki miró fijamente a Koji. Nada mal, cara de roca. Oh, Dios mío, Bakugou está dando cumplidos, rió Kyoka.
Debemos estar más metidos en el estiércol de lo que temía. Momo no pareció notar las miradas que recibió por eso. ¿Lo ves? Si va a estar contigo, por el amor de Dios, haz que hable con normalidad, se quejó Katsuki. Se oyó un crujido, una ramita crujiendo bajo el peso. Koji se movió para proteger a los estudiantes desmayados mientras Itsuka los rodeaba con los dedos. Momo sacó un BM mientras la mano de Katsuki empezaba a chasquear. Quien esté ahí dentro, que diga su maldito nombre o voy a bombardear todo y a todos ahora mismo. El silencio siguió a la amenaza de Katsuki. Ochako se inclinó, entrecerrando los ojos, intentando mirar a través de la oscuridad y la maleza. No bromea. ¿Quieres vivir, al descubierto ya? Nada. Ochako miró a Kyoka, que tenía sus botas clavadas en el suelo. ¿Hay alguien ahí? Pero, Kyoka frunció el ceño. Parece que tienen dolor. Respiran con mucha dificultad, y oigo, goteo. Itsuka miró hacia el origen del chasquido. ¿Sangrando? Si eso es lo que gotea, entonces están realmente heridos, confirmó Kyoka con gravedad. Momo retiró su bastón, lo bajó y lo depositó en el suelo. Su costado empezó a brillar antes de que una caja blanca, marcada con una cruz roja, surgiera de su cintura. Katsuki pareció incrédulo, pero Momo lo silenció. Si estás herido, podemos ayudarte. Momo ignoró las miradas que Katsuki y Ochako le lanzaron. Se supone que somos héroes. No recuerdo que ninguna de nuestras lecciones fuera a ignorar a un herido. Si ya le dieron el palo, quizá ahora mismo le demos más la zanahoria. Ochako parecía más receptivo que Katsuki, pero no quería discutir. Por favor, solo ven con nosotros y te ayudaremos. Por unos segundos, silencio. Kyoka confirmó que seguían allí. Ochako estuvo a punto de sugerir que tal vez debían enviar a alguien a buscarlos. Entonces se oyó un gemido áspero. No puedo. Ochako se sobresaltó como si le hubieran dado un puñetazo en la nariz. Katsuki bajó las manos mientras los demás miraban con asombro los oscuros arbustos. Deku. Gritó Ochako. Deku, eres tú. Empezó a acercarse al arbusto, pero se detuvo al oír un grito de dolor y el sonido de alguien alejándose a trompicones. No. No, no puedo verte, no, mala idea buscarte. Todos estaban confundidos, mirándose unos a otros, sin saber qué estaba pasando. ¿Mi gorilla acaba de regresar corriendo? Preguntó Momo. Kyoka asintió. Se retiró. Pero no muy lejos ni nada. Aún así, Izuku se había alejado de Ochako. Lo cual era alarmante. La mirada de Katsuki se dirigió de una Ochako muy confundida y que comenzaba a entrar en pánico a la maleza. Sueña igual que después de nuestro maldito partido en el festival deportivo. Ochako lo miró. Katsuki volvió a mirar la maleza. Y te enojaste con él la última vez que pasó eso, ¿verdad? Y por las otras tonterías también. Lo perseguiste. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par. Hizo promesas de que no dejaría que esto pasara, ¿verdad? Itsuka parpadeó. Espera, no sale porque teme que Uraraka. Deku. Deku, no estoy enojada. No me enojaré ni nada por el estilo. Si estás herido, por favor. Sal para que podamos ayudarte. Ochako se giró bruscamente y gritó, presa de la preocupación y el miedo, pero intentó mantener la voz firme. Si Deku tiene una conmoción cerebral, podría estar confundido sobre lo que está pasando. Nunca se escondería así. Rompí mi promesa, fue una suave respuesta. Ochako extendió la mano hacia las sombras. Tranquilo. Deku, tranquilo. Nos atacaron a todos. Mira, yo también estoy hecho polvo. Así que, tranquilo si tuviste que esforzarte esta noche. Por favor, no huyas de mí. Déjanos ayudarte, ¿de acuerdo? Ochako contuvo la respiración, luchando contra cada instinto que le gritaba que corriera entre la maleza para llegar al lado de Izuku. Pero la parte que luchaba por mantenerla en su lugar lo dejaba claro. Hacerlo mientras Izuku estaba herido y confundido podría hacer que el chico corriera. Lo cual podría empeorar la situación. Los arbustos crujieron y Kyoka suspiró. Ahí viene. Todos podían oírlo con claridad ahora, Izuku se acercaba, apenas podía ver su silueta en las sombras. Pero a medida que se acercaba, las cosas empezaron a parecer extrañas. Podían oír su respiración entrecortada, áspera y llena de dolor, ver cómo se tambaleaba a cada paso, inestable sobre sus propios pies. Estaba inclinado hacia un lado, dejando que su brazo derecho colgara flácidamente.
Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para alcanzar la mano de Ochako con la izquierda, fue cuando salió de las sombras y todos pudieron verlo. ¡Oh, Dios mío! Jadeó Momo horrorizada. Izuku estaba ahora frente a ellos, en todo su horror mutilado. Itsuka y Koji olvidaron cómo respirar por un largo instante. Kyoka se tapó la boca con una mano para no gritar. Katsuki se quedó atónito y paralizado. El corazón de Ochako se hizo añicos y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras ella se quedaba confundida sobre qué hacer. Izuku, inestable y dejando un rastro de sangre tras él, miró a Ochako. La preocupación reemplazó la expresión confusa, vacía y vidriosa que había mostrado momentos antes. «Estás herida». En ese instante, olvidó sus propias heridas y dolores, pues de repente solo le importaba el bienestar de Ochako. «Necesitamos, primeros, auxilios», dio un paso hacia ella, pero sus piernas cedieron. Llorando en estado de shock, Ochako lo envolvió con sus brazos, sosteniéndolo para que no cayera al suelo. «¿Qué les pasó? ¿A ustedes?» Izuku miró a Katsuki, pero era evidente que la pregunta era para todos. «¿Por qué tienen cara de haber perdido sus peleas?» «Cállate la boca. No quiero oír eso de ti». Koji simplemente juntó los dedos, sin pensar que sus acciones ameritaran alguna preocupación, lo que provocó algunas miradas fijas del resto de su grupo. Ochako mantuvo la cabeza de Izuku sobre su regazo mientras Momo y Kyoka se pusieron manos a la obra. Crearon y abrieron más y más botiquines de primeros auxilios mientras usaban todo lo que Momo podía crear para atender a Izuku. Mientras trabajaban, Izuku resumió su lucha lo mejor que pudo. «Ese cabrón hizo esto», gruñó Katsuki mientras Izuku le contaba lo que había vivido. Escuchar que precisamente él estaba allí lo erizó. Tenía recuerdos horribles de ese villano. ¿Cómo demonios? Izuku tosió, y además de sonar horrible, todos vieron el humo que escapaba de su boca. Él se apoderó del cuerpo de otro villano. Un montón de músculos. Izuku intentó acercarse con cautela a su rostro, pero Ochako le sujetó la mano con las suyas para detenerlo. Un montón de huesos. Momo y Kyoka se detuvieron y observaron las heridas de Izuku. Las punciones, cortes y laceraciones de repente cobraron mucho más sentido. Ochako le acarició el pelo a Izuku, procurando que su tacto fuera delicado al dirigir su mano hacia su costado derecho. Y Miko se va a enfadar porque no serán amigos piratas. Izuku dejó escapar una risa suave y sibilante. ¿Cómo ganaste?, preguntó Katsuki. Izuku bajó la mirada hacia sus dedos destrozados, como alitas de pollo recién hechas de la freidora. Todos los demás también. La conversación cambió rápidamente. «Ya nos ocuparemos del villano después», dijo Itsuka, frunciendo el ceño. «Mi gorilla. ¿Qué le pasó a Kota?» Cuando Izuku mencionó que había hecho lo que hizo para proteger a Kota, se intercambiaron más de unas miradas preocupadas ya que no parecía que el joven estuviera con Izuku ahora. «Me encontré con Mineta. Le pedí que llevara a Kota al campamento», dijo Izuku con voz áspera. Ochako tragó saliva. «¿Te dejó?» Había un tono inconfundible en la voz de Ochako. Momo hizo una pausa mientras envolvía la cara de Izuku, desinfectada a toda prisa. «Uraraka. No creo que Mineta pueda hacer nada por mi gorilla». Izuku asintió con dolor. Dijo, que no creía poder cargarme. Le dije, que se fuera. Koji se removió, escudriñando el bosque con la mirada, pues era el único lugar donde podía mirar sin marearse. ¿Estaba solo? Se separó de su grupo cuando un villano los atacó, resumió Izuku. Entonces, mientras Momo le pedía a Ochako que le girara la cabeza con cuidado para que pudiera terminar de envolverlo con la gasa, Izuku miró a Koji. ¿No estaban tú y Miko emparejados? Koji empezó a hacer señas, pero Momo intervino, pensando que sería más fácil para Izuku si la explicación venía de ella. Toga estuvo con nosotros al principio del ataque. Después de que nos alejamos del villano con el que lidiábamos, decidimos que ella debía adelantarse para avisar a los profesores. Koda se quedó para ayudar con los heridos. Izuku vio bien a quién cargaba Itsuka. Puede que estuviera sufriendo muchísimo y lidiando con su tercer peor caso de que le tocaran la campana, pero incluso él vio cómo de repente todos parecían más interesados en cualquier cosa que no fuera responder. ¿Qué tan grave es esto? Ochako tragó saliva. Mal. ¿Qué tan mal? Katsuki chasqueó la lengua. Depende de qué mierda te digamos. Bakugou. Ya habrá tiempo para eso más tarde, advirtió Ochako.
No quería añadir más estrés al que Izuku estaba pasando. Saito, Tsubasa y el desdichado Tomura podían esperar hasta que terminara esta pesadilla. Kyoka le hizo señas a Katsuki para que se acercara. Ven aquí y sujétale el brazo para que pueda entablillarlo. Las laceraciones ya estaban cubiertas con gasa, así que ahora podía preocuparse por qué su brazo no se moviera cuando, oye. ¿Cuál es el plan ahora? Katsuki frunció el ceño mientras sujetaba el brazo de Izuku con firmeza mientras Kyoka empezaba a atar la férula. ¿A qué demonios te refieres? Quiero decir, ¿qué vamos a hacer ahora que encontramos a Midoriya? Itsuka miró a sus compañeros por encima del hombro. Lo llevaremos de vuelta al campamento con los demás. Momo dejó de hacer lo que estaba haciendo, pero Ochako se le adelantó. No podemos moverlo. No está en condiciones de ser movido. Necesitamos fortalecernos y esperar a Aizawa-sensei o a Midnight-sensei. Kyoka miró a Izuku al terminar. Era la primera vez que lo veía de cerca en ese estado. Se movía cuando lo encontramos. No creo que quedarse al descubierto sea buena idea. La pregunta tácita de cómo demonios se movía quedó en el aire durante varios segundos. También tenemos que preocuparnos por algo más que Midoriya, lo miró. Sin ánimo de ofender. Pero tenemos gente que no creo que podamos retener aquí. Todos miraron a los compañeros de clase que Itsuka aún estaba inconsciente y que estaban abrazando. Ochako asintió. De acuerdo, sí, los compañeros de Kendo tienen que volver al campamento. Ochako miró a Izuku. El tratamiento de emergencia ya estaba hecho, y con él completamente vendado, lo bajó lentamente sobre la suave hierba. Siguió acariciándole el pelo hasta que se puso de pie. Yao Yorozu, puedes preparar más suministros de emergencia, y quizás algunas herramientas o armas que pueda usar para defendernos. Itsuka frunció el ceño. Esperen. Nadie sugiere que los dejemos aquí solos. No podemos hacerlo. Dividirnos es nuestra mejor opción, replicó Ochako mientras empezaba a caminar, intentando comprender bien el entorno. Intentando ver si había un mejor lugar para que ella e Izuku pudieran esconderse. Los 5 tienen que volver al campamento lo antes posible. Oye, espera. Katsuki se levantó y se dispuso a ponerse delante de ella. ¿Crees que me voy? Creo que sería mejor que fueras con ellos, dijo Ochako. Cada palabra, tranquila. Serena. Y fría. Puedes ayudar a protegerlos. Katsuki miró a Ochako. ¿De eso se trata? ¿De que los proteja? ¿O es que tu paranoia te está afectando y simplemente quieres que me vaya? Todos pudieron ver cómo las chispas empezaban a saltar y a vibrar entre ambos. Kyoka se interpuso entre ellos mientras Momo les dejó muy claro que, fuera lo que fuese, ya había terminado. Debéis dejar atrás cualquier pequeña disputa que estéis teniendo. No permitiré que nos pongáis en peligro comportándoos como 2 niños inmaduros. Katsuki gruñó mientras se giraba para mirar a Momo con enojo. ¿A quién llamas niña? Momo ni siquiera pestañeó. Estamos en una situación peligrosa con heridos que requieren tratamiento. Necesitamos elaborar un plan y ponerlo en práctica antes de que... Miembros de las clase A y B. La voz de Mandalay interrumpió repentinamente la discusión en ciernes, haciendo que todos se estremecieran. Izuku rió suavemente. Las voces en mi cabeza me hablan otra vez. Ochako y Katsuki se pusieron rígidos, pero parecía que nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados con el repentino mensaje telepático que les enviaban. Los villanos se han ido, susurró Koji esperanzado para sí mismo, rezando para que el mensaje fuera que el peligro había terminado. Por la presente, el Asereat te autoriza a participar en combate. Los 6 se quedaron boquiabiertos. ¿Qué estamos haciendo? Preguntó Kyoka. Eso no es buena señal, dijo Itsuka con gravedad. Si nos dicen que podemos luchar, después de la primera transmisión de Mandalay. Ponytail tenía razón, todavía estamos hasta el cuello en la mierda, gruñó Katsuki. Ya hemos identificado el objetivo de los villanos para este ataque. Todos guardaron silencio. Su objetivo es Midoriya Izuku. Repito, los villanos van tras Midoriya Izuku. ¡Oh Dios! A Ochako de repente le costó respirar. Midoriya resultó gravemente herido debido a un encuentro con un villano mientras salvaba a Kota. Tal vez no pueda defenderse. Encuéntralo y tráedale de vuelta al campamento. Midoriya, si me escuchas. Por favor, has hecho más de lo que podría haber pedido. Evita más combate y regresa al campamento. Y luego. Silencio.
En un momento, a Ochako le costaba respirar. En otro, empezaba a hiperventilar, presa del pánico y el horror. Dios mío, van tras Deku. Van tras. Se dio una bofetada en la cara. Momo y Kyoka se estremecieron, mientras que Itsuka y Katsuki aprobaron que Ochako se volviera, lista para trabajar. No podemos quedarnos aquí. Yao Yorozu, necesito que hagas una camilla. Sujetaremos a Deku y luego lo haré flotar. No es perfecto, pero es la mejor manera de moverlo sin que sus heridas empeoren. Señaló a Katsuki. Tienes que ir al frente. Si nos atacan, serás la motosierra contra la que se topen primero. Katsuki asintió. Koga, quiero que... Ochako se quedó callada al notar que Koga no la miraba. Ni a Anne del grupo. Él les devolvía la mirada y parecía completamente sorprendido. ¿Koga? Koji señaló ampliamente hacia atrás, presa del pánico. Ochako se giró bruscamente, solo para ver cómo su mundo se hacía añicos ante ella. El lugar donde había dejado a Izuku estaba vacío. Y Ochako simplemente dejó de funcionar. No podía entender qué estaba pasando. Katsuki maldijo. Mierda. Se habrá escapado. El muy cabrón debe pensar que, como es el objetivo, tiene que escaparse. Orejas. Encuéntralo ya. Kyoka clavó sus hacks en el suelo mientras Itsuka negaba con la cabeza. ¿Cómo se mueve? ¿No debería poder mantenerse en pie? Con todo ese daño, su cuerpo debería estar desactivándose para protegerse. No lo oigo, jadeó Kyoka. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor mientras observaba atentamente. ¡Ay, no lo oigo! ¿Él está? Momo también empezó a mirar a su alrededor. No puede haberse ido sin más. Kyoka hizo callar a todos severamente, exigiendo silencio. Esto no tiene sentido. Hiro debería poder oírlo. Kyoka se detuvo. Los largos conectores se pusieron rígidos antes de que su mirada de pánico se tornara agria, con un ceño fruncido. De repente, Kyoka arrancó ambos conectores y lanzó los extremos hacia un lado, clavándolos en un árbol. Una fracción de segundo después, tras aplicarles vibraciones, el árbol se hizo añicos. «¿Hay alguien ahí?», gritó Kyoka, justo cuando quienquiera que estuviera en las ramas saltó de la copa del árbol, solo para aterrizar en otro. Un hombre desconocido se cacheó. «Vaya. Me has descubierto enseguida. Puede que sea una estrella, pero esta noche quería pasar desapercibido y dejar que mis compañeros de reparto fueran el centro de atención. Menuda suerte encontrarme con alguien con tu talento, jovencita. Me llamo Mr. Compres». El hombre inclinó su sombrero de copa hacia Kyoka. Su rostro estaba oculto por una máscara blanca con marcas negras. Esperaba entrar y salir disimuladamente mientras estaban tan distraídos. Ochako apretó los dientes mientras gritaba. ¿Qué le hiciste a Deku? El señor Compres se apoyó en su bastón mientras levantaba la mano. Con unos gestos propios de un artista callejero, una pequeña canica verde apareció entre sus dedos. Tranquilo. No le he hecho daño al joven. Solo usé mi magia para llevármelo. Lo siento, pero incluso las estrellas más brillantes como este chico tienen que enfrentarse a la realidad de que pueden ser arrastradas tras bambalinas en cualquier momento. Ra. Ochako se abalanzó sobre él, gritando como una fiera mientras surcaba el aire ingrávida. Sus manos lo atacaron mientras él giraba ágilmente y saltaba a otro árbol mientras ella se estrellaba contra las ramas. Mientras se reorientaba, el señor Compres se tomó un segundo para guardar la canica en el bolsillo. Vaya, 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 estás. Devuélvanlo. Ochako ya se había liberado y se había lanzado de nuevo. El señor Compres saltó de nuevo. Eres muy posesivo, ¿eh? ¿No es un rasgo atractivo en una mujer? Boom. 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 Katsuki se lanzó directamente hacia el hombre, agitando los brazos mientras lanzaba una línea de explosiones con la intención de envolverlo y cualquier ruta de escape que intentara usar. Pero Mr. Compres ya lo esquivaba, y las explosiones solo cortaron el camino de Ochako. Maldito. Quédate quieto y muere. Esta vez, el señor Compres no se detuvo al aterrizar. En cambio, siguió rebotando, quejándose a gritos de que si no se apreciaba su espectáculo, simplemente se iría. Ochako se estrelló contra el suelo tras ser derribado por las explosiones. No. No. No, no, no. ¿Cómo demonios es tan rápido? Maldijo Katsuki en voz alta al aterrizar. Pero no se quedó quieto. Con las manos apuntando hacia atrás, estaba a punto de impulsarse tras el ostentoso villano, pero Momo lo agarró.
Espera, no puedes ir tras él sola. Si Midoriya era su objetivo, podría ser. Momo giró y se aferró a Ochako, sujetándola antes de que ella volviera a flotar para intentar volar tras el villano que escapaba. Escucha. Si tiene a Midoriya, lo más probable es que contacte con sus compañeros conspiradores. No permitiré que ustedes dos se enfrenten a un grupo de villanos solas. Ochako se liberó. Yao Yorozu, no tenemos tiempo. No. No lo haremos. No dejaré que te enfrentes a esto sin una mejor oportunidad. Momo se giró hacia Kyoka. Necesito tu ayuda para mi plan. Rápido. Kyoka no dudó y corrió hacia Momo y la confundida y asustada Ochako. Katsuki observó a la tranquila vicerrepresentante. Los cuatro iremos tras ellos. Uraraka, tú nos harás flotar. Hiro y yo nos ataremos para que no nos separemos en el vuelo. Kendo, tendrás que lanzarnos hacia la villana. Koda, quédate con ella y ayuda a sus compañeros a ponerse a salvo y avisa a los profesores de lo sucedido. Bakugou, tú controlarás nuestro vuelo para que no perdamos de vista a nuestro objetivo. ¿Entendido? Itsuka bajó rápidamente a sus compañeros mientras Momo creaba correas para que todos se sujetaran, mientras Kyoka los envolvía con sus sables. Una vez que flotaron, Itsuka los levantó. A por él, chicos. Gritó, retrocediendo y lanzándolos. La fuerza del lanzamiento fue impactante, pero Katsuki logró mantenerlos encarando hacia donde querían ir con explosiones correctivas. Mientras volaban en su persecución, Ochako fulminó con la mirada a la oscuridad, repitiéndose que no iba a dejar que los villanos se llevaran a Izuku. Ella había hecho una promesa de protegerlo. A él. A Inko. Para ella misma. No iba a dejar que los villanos ganaran. No después de todo lo que ya le habían hecho. Ya voy, Deku. Aguanta. Te traeré de vuelta. Miembros de las clase A y B. Por la presente, el Aseread los autoriza a participar en el combate. Tenya, Shoto y Tsuyu estaban a medio paso cuando el mensaje telepático de Mandalay les llegó a la mente. Pero en el preciso instante en que oyeron que el combate estaba autorizado y tocaron el suelo, se giraron al instante para detenerse y contraatacar. Carne. Déjame cortarte. Los afilados dientes de Moonfish crecieron como lanzas, cayendo sobre ellos. Shoto lanzó un muro de hielo. Sin embargo, a diferencia de los intentos anteriores de construir muros defensivos, este no pretendía frenar al villano, sino atraparlo. Mantuvo el muro bajo, y en lugar de extender el hielo, se concentró en construirlo alrededor de los dientes que se estrellaron contra él. Se formaron glaciares alrededor de los dientes, impidiéndoles alcanzarlos a los tres, pero también manteniendo al villano en su lugar. Inmediatamente empezaron a formarse grietas, pero Shoto siguió aplicando más hielo. Date prisa, antes de que se suelte. Lo que más sorprendió a los tres durante el ataque no fue el deseo del villano de cortarlos, sino la maldad frenética que emanaba de él al intentar apuñalarlos con los dientes. Fue la forma en que usaba su don para moverse. Esa movilidad era un